Ya. Entonces empecemos con el ejercicio de preferencias reveladas. Acá, preferencias reveladas. Entonces nos dice que nos da una tabla de precios y cantidades demandadas por un consumidor cuyo comportamiento ha sido observado en 5 combinaciones diferentes de precios y rentas. Voy a poner acá la tabla para que se me haga más fácil. Entonces hay 5 situaciones, situación A, B, C, D y E. Y en cada situación hay precios distintos: precio del bien 1, precio del bien 2, cantidad consumida del bien 1, cantidad consumida del bien 2. Esto es 1, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 5, 35, 10, 5, 10, 35, 10, 15, 15 y 10. Lo primero que puedo hacer en ese caso es ver cuánto ha gastado nuestro consumidor en cada uno de los escenarios. Entonces acá pongo el gasto en el bien 1 más el gasto en el bien 2. Entonces simplemente sería esa multiplicación, esa suma de multiplicaciones. Entonces en el escenario 1 ha gastado 35 más 35 más 5, 40. Luego 35 más 20, 55. Luego 10 más 15, 25. Luego 15 más 15, 30. Y luego 10 más 20, 30. Sin embargo, sabemos que nuestro consumidor es maximizador. Y si recordamos un consumidor maximizador que tiene una restricción presupuestaria así, siempre va a preferir una canasta que esté en la frontera, que es en lugar de una canasta que esté dentro del conjunto factible. Eso quiere decir que siempre va a gastar todo su ingreso en el gasto de los bienes. Entonces, este gasto que hemos hallado acá es equivalente al ingreso que tenía en cada uno de los escenarios. Entonces, con eso podemos empezar la parte A. En la parte A nos dice: en un gráfico trace las diferentes rectas presupuestarias y marque los puntos elegidos en cada una de las situaciones. Entonces ponemos el plano acá, X2, acá X1. Espérenme, quiero graficar bien esto. Okay. O sea, acá X2, acá X1. Más o menos acá 10, 20, 30, 40, 10, 20. La opción A tiene la combinación 5, 35. Pues más o menos acá, es el punto A. En el punto B tiene la combinación de 35 con 10. Acá. En el punto C es una combinación de 10 y 15. Acá. En el D tiene una combinación de 5 y 15. Acá. En el punto E es una combinación 10 y 10. Acá. Ya tenemos esos puntos. Entonces, recordando cuáles son los supuestos de las preferencias reveladas, el primer supuesto era que las preferencias no varían, es decir, en nuestras 5 situaciones, nuestro consumidor tiene las mismas preferencias. Y segundo, que las preferencias son estrictamente convexas,
Es decir, que el consumidor prefiere siempre una combinación. Tenemos esto, ¿no? A ver, si son convexas, son así. Por tanto, siempre prefiere una canasta que esté acá que una combinación de dos canastas que estén en los extremos. Entonces, grafiquemos considerando eso cada uno de las restricciones. Para graficar las restricciones, si se acuerdan, teníamos que hacer esto. Y la pendiente de la restricción era la relación de precios, ¿no? Precio X entre precio de Y. Como tenemos los precios en nuestra tabla, con eso podemos saber la pendiente. Y esa recta presupuestaria que tracemos tiene que pasar exactamente por los puntos, porque nuestro consumidor va a elegir en la frontera, no va a elegir un punto interno. Entonces, en la situación A, la relación de precios es 1 entre 1, la pendiente es 1. Entonces, grafiquemos eso. Para el punto A, la pendiente es 1. Tendríamos eso. Para el punto B, la pendiente es 1 entre 2, un medio. Entonces tendríamos esto. Para el punto C tenemos 1 entre 1, también la pendiente es 1. Para el punto D, la relación es 3 entre 1, es decir, 3. La pendiente es 3. Entonces tendríamos esto. Y para el punto E, la relación es un medio. La pendiente es un medio. Ok. Con eso hacemos, ya está la parte A. Ahora pasemos a la parte B. En la parte B nos pregunta. A ver, parte B. ¿Es el comportamiento de nuestro consumidor coherente con el axioma de habilidades preferencias reveladas? Entonces, el axioma nos dice que para que sea coherente la decisión de nuestro consumidor, tiene que haber elegido, eh, una situación frente a la otra, siempre y cuando la situación elegida le dé más bienestar y el otro no sea alcanzable. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos acá una restricción presupuestaria, no es coherente que nuestro consumidor elija este punto F en lugar de ese punto G. Eso no es coherente. Pero sí es coherente de que elija el punto H al punto I. A pesar de que el I le da más bienestar, no es alcanzable porque está limitado por su restricción presupuestaria. Entonces, ¿cómo analizamos eso en este gráfico? Podemos comparar punto con punto, por ejemplo, A con B, A con C, A con D, A con E. Todas las posibles combinaciones que vean ahí se pueden estudiar y ver más o menos si son coherentes. Nos tomemos dos puntos. Si hago todas las combinaciones nunca termino, así que agarremos dos comparaciones. Podemos agarrar, por ejemplo, D con E y ver si esa elección es coherente. Vemos que la regularidad entre los dos es que ambos tienen un ingreso de 30. En ambas situaciones el ingreso era 30. Entonces, eso quiere decir que en la situación E elegí E y no elegí D porque D no estaba accesible a pesar de que me costaban lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Con ese ingreso 30 hubiera podido elegir D o E, pero elegí E. ¿Y por qué no elegí D?
La única respuesta posible para que sea una elección coherente es que ese D no haya estado disponible. Entonces, grafiquemos acá. Como este gráfico de la izquierda está muy desordenado, acá solamente grafiquemos esos dos puntos. Entonces el D está por acá más o menos. Empezamos con el D está acá más o menos. Y nos dice, cuando el E fue elegido, también tenía la capacidad en ingresos de elegir D. ¿Por qué no elegí D? Porque D estaba más o menos por acá. ¿Eso es coherente? Sí. Entonces ya vimos con una comparación de que esa parte es coherente. Ahora podemos ir a comparar otro par de puntos. Por ejemplo, me parece interesante el punto C y el punto D. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma cantidad de x2, pero en C consumo más x1. A pesar de que estoy consumiendo más x1, mi ingreso en D es mayor. Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, veamos en un gráfico de acá. Solamente agarrando esos dos puntos. Agarramos el C, está por acá más o menos, y el D que está acá. C y D me están dando la misma cantidad del bien x2. Pero C me está dando más cantidad del bien x1. Eso quiere decir que C me da más utilidad que D. Entonces, ¿por qué elegiría D? La única opción para que yo elija D sobre C es que ese C no esté disponible. Y sí se cumple, ¿no? Porque en el gráfico el C no está dentro de la restricción presupuestaria que corta al D. Y además, como pueden ver, yo necesitaba para el D 30 de ingreso y yo necesitaba para el C 25 de ingreso. Es decir, eh, a pesar de que el C me costaba menos en términos de gasto total, elegí D porque C no era posible alcanzar por la restricción de precios. Entonces, así pueden agarrar todos los pares de los bienes, todos los pares de las situaciones y comparar. Entonces, con esas dos situaciones ya puedo decir que sí, las 6 canastas han sido elegidas de modo racional, entonces son coherentes y cumplen con la acción. Si se han dado cuenta, el razonamiento para ver si son coherentes es un poco circular, ¿no? Comparamos, pero regresa a que ha sido elegida, ha sido preferida. Esa es la dificultad de este tema de preferencias reveladas. Tener un poco de cuidado. El C nos dice, sombree todos los puntos que considere con seguridad que son peores para el consumidor que la cesta C. Entonces, los peores que C. Eso lo vamos a sombrear con ese morado. Entonces, veamos. Ese punto C ha sido elegida cuando la restricción presupuestaria era la que la corta, es decir, esa recta entrecortada eh, roja. Quiere decir que todos los puntos que están dentro de esa restricción presupuestaria roja son peores que C, porque C se ha impuesto a ellas. Todos esos puntos, incluyendo al D y al E, son peores que C. En la parte D, me pregunta, a ver, suponga que las preferencias son convexas y monótonas, es decir, cumplen con los supuestos
de las preferencias reveladas y su comportamiento es coherente con el axioma de las preferencia revelada. Sombré todos los puntos que al menos son tan buenas que el C. Los puntos al menos tan buenos que C. Eso lo vamos a sombrear de color rojo. Entonces vemos que el C, todo lo que voy a sombrear en rojo ahorita, son puntos que me ofrecen mayor cantidad del bien x1 y del bien x2 que mi canasta C. Entonces todos esos puntos son mejores que mi canasta C porque me da más bienes más cantidad de cada uno de los bienes. Sin embargo, también veo que el punto A ha sido elegido con la restricción naranja entrecortada y nuestro C estaba incluido en ese conjunto factible. Por tanto, el A también es mejor que nuestro punto C. Entonces tenemos que incluir a ese A en todos los puntos que están ahí. Y cuando vamos al punto C, el punto C que está asociado a esa recta presupuestaria azul también ha sido preferida por encima del C, porque el C sí estaba dentro del conjunto factible. Así que también el C era mejor o es mejor que nuestro punto C. Entonces, todos esos puntos también son al menos tan buenos como C. Al menos tan buenos o mejores que C. Con eso terminamos el problema de preferencias reveladas. Como ven, es un poquito complicado. Sobre todo porque no tiene mucha matemática, sino simplemente es analizar. Y a veces nos confundimos en ello. Ese tema de las preferencias reveladas, creo que es la única vez que le van a ver, al menos en micro 1 y micro 1 y micro 2. Recién la van a volver a ver quizás en maestría, pero no es un tema que se suele hacer en microeconomía. Es un tema muy complementario. Acá Adrián me dice que repita la parte D. Ok. En la D nos están pidiendo los puntos que son tan buenos que C, es decir, que pueden ser mejores que C o iguales que C. Esta área que voy a sombrear ahorita en azul es el área donde las canastas o todos los puntos que están ahí son canastas que tienen mayor cantidad tanto de x1 como de x2. Es decir, me ofrecen al menos mayor cantidad de uno de los bienes. Entonces, es evidente que si me dan más cantidad, estoy mejor. Entonces, esos puntos son mejores que C. Pero no solamente me voy a quedar en ellos. Si voy al punto A, el punto A ha sido elegido cuando el conjunto factible era la línea naranja entrecortada. Ese conjunto factible de la naranja entrecortada, de color naranja entrecortado, también incluye al punto C. Es decir, el A ha sido mejor que el C. Por tanto, ese A también tenemos que incluirlo. Entonces, incluimos toda esa parte.
Se fue un rato el internet, sorry chicos. Entonces eh, el punto B ha sido preferido al punto C porque el C estaba dentro del conjunto factible. Entonces, como el C es mejor que como el B es mejor que el C, también tenemos que incluir ese B y todas las combinaciones que están en el medio. Entonces, toda esa parte azul sería la respuesta a la parte D. Entonces, este ejercicio es un ejercicio que saqué del Varian. Sí, como solamente estoy teniendo puntos, sí, exacto. Estas líneas, acá es paralela al eje vertical y acá paralela al eje horizontal. Esto porque como me están dando solamente puntos, no puedo decir nada, no puedo decir nada que no me esté indicando eh, los puntos. Más allá de los puntos no puedo decir nada. Porque yo estoy infiriendo de que esa es la restricción presupuestaria naranja en el caso de la. Entonces, este gráfico o este ejercicio lo saqué de Varian. En el Varian hay un par de ejercicios más similares que los pueden revisar. Y en el mismo Varian están las soluciones. Así que también pueden chequear ahí. Y bueno, ahora pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es sobre números índice. Nos dice que nuestro consumidor, a ver, los habitantes de un país consumen solo dos bienes, alimentos y vestidos. En el año 2018, el habitante típico consumía 80 y 100 de alimentos y vestidos respectivamente. En ese año el precio tanto de los alimentos y del vestido eran 2 unidades monetarias. Ahora, en el 2019, el precio de los alimentos incrementó a 4, mientras que el precio de los vestidos se mantuvo inalterado. Además de los nuevos precios, el habitante típico consume 40 y 200 unidades de alimentos y vestidos respectivamente. Entonces, vamos a llamar a los alimentos X, a los vestidos Y. Tenemos dos periodos, que es 2018, que nos dice que es año base, y 2019, que es el año T. Y también nos da los precios de X y los precios de Y. En el 2018 consumía 80 de alimentos, 100 de vestidos, el precio de alimentos era 2, el precio de vestidos era 2. En el 2019 consume 40 de alimentos, 200 de vestidos, el precio de alimentos es 4 y el precio de vestidos es 2. Y en la parte nos dice, hay el índice de cantidades de las Peires y Pache, asumiendo que el año base es el 2018, se puede afirmar que el individuo se encuentra mejor o peor. Nos calculemos primero el índice de cantidades de las Peires. En la fórmula del índice de cantidades de las Peires, perdón, el índice de cantidades de las Peires es igual a solamente usando los precios base. Vamos a poner acá precio base, precio base, precio base. Solamente utilizamos los precios bases de los bienes X y de los bienes Y, pero queremos ver el consumo en el precio, eh, los consumos en el periodo T relativos al consumo en el periodo base. Entonces, si es relativo al consumo del precio base, lo divido entre esas cantidades, pero en las cantidades base las divido entre las cantidades bases. Entonces, esa es la fórmula.
Entonces solamente reemplazo, ¿no? Entonces acá sería precio de X en el periodo base es 2, cantidad de X en el periodo T es 40, precio de Y en el periodo base es 2, por la cantidad en el periodo T del bien Y es 200. Precio base sigue siendo 2, acá precio base 2. La cantidad consumida de X en el precio. Acá la cantidad sería 80 y acá la cantidad sería 100. Sumamos sería 480 entre 160 más 200, 360. Y eso nos sale 1,33. Luego también podemos hallar el índice de cantidades de Paschen, que, que su nomenclatura es P de Paschen y Q de cantidad. En este caso, en lugar de utilizar los precios base, utilizamos los precios en el periodo T. El precio en T acá. Entonces de Y y de Y. Y queremos ver cómo cambian las cantidades en el periodo T con respecto a esas mismas cantidades, pero en el periodo base. Solo nos queda reemplazar. Este precio de X en T es 4, la cantidad en T es 40, el precio de Y en T es 2, la cantidad de Y en T es 200, el precio de X en T es 4, la cantidad de Y en periodo base es 80, el precio de Y es 2 y la cantidad es 100. Entonces, Y. Acá sería 160 más 400, 560 entre 520. Y me sale aproximadamente 1,08. ¿Qué podemos decir sobre el bienestar del consumidor? Pues, por ejemplo, si acá ambos nos salen mayor a 1, ¿no? Entonces, si agarramos, por ejemplo, este, si decimos que esto es mayor a 1, acá diríamos que el precio base, ahora escribimos todo esto, nos salió que esto es mayor a 1, ¿no? Entonces se cumple esto, si despejamos. Entonces esta expresión nos dice que a la izquierda están el consumo en periodo T con precios del periodo base y a la derecha están los precios base eh, con los consumos en el periodo base. Entonces, en definitiva, acá nos dice que el consumidor está bien o está mal. Diremos que el bienestar es mayor en T que en B. Acá también ese es mayor a 1. Si despejamos esto. Ya. Entonces acá, por ejemplo, nos dice que nuestro consumidor
elige las combinaciones X, T, Y, T sobre las combinaciones XB, YB a ambos precios. Es decir, que está consumiendo, que está teniendo mayor bienestar en el periodo T. O sea, a pesar de que si estoy comparando las dos canastas de consumo, pero ahora a precios constantes, me está diciendo que me está dando más bienestar en T, porque estoy consumiendo más de ambos bienes que en el periodo, B. Entonces, cada vez que veamos que el índice de cantidades de las payres es mayor a 1, o el índice de cantidades de Pache es mayor a 1, diremos que el bienestar es mayor en T que en B. Ahora vayamos a la parte B. En la parte B nos pide los índices de precios de las payres y de Pache. Entonces, el índice de precios de las payres. L de las payres y P de precios. En el caso del índice de cantidades utilizamos a los precios como ponderadores. Ahora vamos a utilizar las cantidades como ponderadores. En el caso de las payres vamos a utilizar ponderadores de cantidades, pero de las cantidades bases. Entonces, cantidad en el periodo B y cantidad de Y en el periodo base. Y vamos a ver cómo cambian los precios en T con respecto a cómo cambian con respecto a los precios en el periodo base. Vamos abajo, el periodo base. Entonces, reemplazando eso, sería el consumo de X en el periodo base es 80, el precio de X en el periodo T es 4, acá el consumo de Y en el periodo base es 100, el precio en el periodo T es 2, el consumo de B en el periodo base es 80, acá es 100, el precio de X en el periodo base es 2 y el precio de Y en el periodo base también es 2. O sea, tenemos que es 200 más 320, 520 entre 360. Sería igual a aproximadamente 1,44. Ahora calculemos el índice de precios de Pache. En este caso se denota como P de Pache y P de precios. Pues de vuelta utilizamos las cantidades como ponderadores, pero en este caso las cantidades en el periodo T. Entonces, XT, XT, YT, YT. Y queremos ver cómo cambian los precios en el periodo T con respecto a los precios en el periodo base. Entonces, reemplazamos esos valores, sería 40 por 4 más 200 por 2, 40 por 2 más 200 por 2. 40 por 4 más 200 sería 560 entre 480, más o menos 1,16. Entonces, a diferencia de los índices de cantidades, no podemos saber el bienestar del consumidor si no definimos el gasto relativo. Si solamente agarramos esos valores,
lo que podemos decir es que los precios para la canasta de consumo de nuestro consumidor se ha elevado, es decir, como si se hubiera generado una inflación. Si estos índices de precios son mayores a 1, es que se ha generado inflación. Pero no podemos decir nada eh, sobre el bienestar en sí. Entonces, para hablar sobre el bienestar en este caso, tenemos que definir el M, que el M va a ser como el gasto relativo en T con respecto al gasto relativo en el periodo base. Simplemente es una división entre gasto en T y gasto en el periodo base. Entonces el gasto en T sería el precio, la multiplicación de 40 por 4, que es lo que gastó en el bien X, más lo que gastó en el bien Y, que sería 200 por 2, eso es igual a 560, dividido el gasto en el periodo base, donde los precios eran 2 para ambos, y consumía del bien X 80 y del bien Y 100. Tenemos 360. Entonces 1,55. Entonces la regla, en este caso, es decir, que si el índice de precios de Apache es menor a este M, se dice que el consumidor está mejor en T que en el periodo base. Y si el índice de precios de las Payres es menor al M, se llega a la misma conclusión. El consumidor está mejor en T que en B. Entonces, ¿ambos se cumplen? Sí, ¿no? Acá tenemos que el índice de precios de Apache es 1,16, que es menor al 1,55. Se cumple. Y acá vemos que el índice de precios de las PR es 1,44, que es menor a 1,55. Entonces se cumple. Entonces bajo los dos índices, sabemos que el consumidor está mejor en T que en el periodo base. ¿Así tienen preguntas, chicos? El siguiente tema que tenemos que ver es el modelo de compra-venta. El modelo de compra-venta no asume que nuestro consumidor tiene dotaciones de los bienes, dotaciones iniciales, y que esas dotaciones se pueden transar en el mercado, de estos bienes. Por tanto, nuestra familia o nuestro consumidor puede vender los bienes. A diferencia del modelo que hemos visto hasta ahora en el curso, nuestro consumidor solamente podía comprar, no podía vender. Ahora sí puede comprar. Entonces, veamos qué cambios se originan con esta modificación. Es simplemente una ampliación de lo que ya vimos antes y básicamente se resuelve del mismo modo. Entonces nos dice que el bienestar de una familia depende del consumo de dos bienes, de alimentos agrícolas, que vamos a llamar X, y de alimentos industriales, que vamos a llamar Y. Y nos dice que esa familia tiene una dotación de W del bien X. Entonces podemos asumir, por ejemplo, que esa familia es una familia que tiene sus terrenos, donde produce
alimentos agrícolas. Entonces ya cosechó los bienes y los puede vender, esa votación es el W, pero no puede producir los de origen, los alimentos industriales porque no tiene una fábrica, solo tiene unos terrenos donde produce alimentos. Y además tiene un ingreso M, que dice que es un ingreso autónomo. Imaginen que ese ingreso puede ser, no sé, transferencias del Estado. Juntos quizás les da 100 soles mensuales, o quizás esta familia es dueña de alguna empresa y esa empresa les paga utilidades o dividendos, o esa familia presta dinero a otras personas y esas personas le pagan intereses. Pues todos los ingresos extraordinarios son esos M. Y nos dice que el bien Y solamente puede ser adquirido en el mercado. Como es un bien industrial, nuestra familia tiene que ir al mercado a comprarlo. Y las preferencias de la familia puede ser representada por la función de utilidad que depende de X e Y de la siguiente forma. Logaritmo natural de X por Y. En la parte A nos dice, muestra gráficamente el conjunto factible y la restricción presupuestaria en el plano X, Y. Entonces, primero hagamos nuestra restricción presupuestaria. Si recuerdan, antes hacíamos lo siguiente, que el ingreso M era igual a lo que se gastaba en ambos bienes, ¿no? Gasto en X más gasto en Y. Ahora vamos a hacer algo parecido. A un costado ponemos los ingresos y al otro costado ponemos los gastos. Entonces, los ingresos de esta familia están compuestos primero por M, que es un ingreso extraordinario, pero además nuestra familia puede generar ingresos si va al mercado y vende toda su dotación de X. Entonces, todo ese W lo puede vender a un precio X. Entonces, ese sería el ingreso. Pero también puede gastar y su gasto sería igual a lo que gasta en el bien Y, es decir, Y por PY, más todo lo que gastaría si debería comprar el bien Y, el bien X en el mercado. O sea, a un lado están todos los posibles gastos, a otro lado todos los posibles ingresos. Podemos despejar esto, a ver, podemos ponerlo en términos de demandas netas que han hecho en clases, en términos de demandas netas. Si despejamos nos saldría esto, Px de X menos la votación, más P de Y menos la votación de Y, que en este caso es 0. Y para graficar podemos tener esto. A un lado Y, a otro lado X. Para graficar tenemos que despejar Y, ¿no? Entonces despejemos Y a un costado. Entonces nos saldría que Y es igual, mejor así, P de Y. Vamos a despejar esta función de acá. En esa función despejamos Y, sería Y PY es igual a M más WPX menos X PX. Entonces Y tendría la siguiente forma. M entre PY más WPX entre PY menos PX PY por X. Entonces, esta sería nuestra recta presupuestaria. Y esta sería nuestra pendiente. Y como la pendiente es negativa, tiene esta forma. Acá decimos que la pendiente de esa recta sigue siendo la relación de precios. Eso no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Pero lo que está cambiando ahora
es el intercepto. El intercepto acá va a ser M entre P y Y más W P de X entre P de Y. Ese es el cambio. Y bueno, puede calcular en qué punto corta X. Entonces va a suceder que vamos a tener quizás un equilibrio por acá. Eh, entonces, pasemos a la parte B. En la parte B, déjame leer qué dice. Le hicimos la parte A, ahora vamos a ver qué sucede en cada caso con la restricción presupuestaria cuando el precio de X disminuye, el ingreso autónomo aumenta y el precio del bien Y disminuye. Entonces vayamos, agarremos esto. Pasemos al B. Ahí se muestra qué sucede con la restricción presupuestaria cuando el precio de X disminuye, cuando el precio de X disminuye. Por ahora nos interesa esta curva. Vamos a borrar esto. Solo nos interesa qué pasa con la restricción. Ya. Bueno, lo primero que me pide es qué pasa con si el precio disminuye. Si el precio de X disminuye. También agarremos esto de paso. Copiemos en limpio esto para que esté más fácil. Entonces voy a marcar en verde lo que sucede con nuestra restricción. Entonces, ¿qué pasa si PX, el precio de X disminuye? Primero afecta nuestro intercepto y también afecta nuestra pendiente. Pero lo primero que va a pasar es de que nuestro intercepto va a caer un poco, hasta acá digamos, y luego la pendiente se va a hacer más, eh, pero menos inclinada. Entonces va a pasar algo así. Ese sería un efecto eh, de una caída del precio de X. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos el modelo original sin esto de dotaciones, lo único que hubiera pasado es que hubiera cambiado la pendiente, pero no se hubiera movido el intercepto, ¿no? En este caso sí se mueve nuestro intercepto. Luego veamos lo que hice después. El ingreso autónomo aumenta. El ingreso autónomo aumenta. Nuestro ingreso autónomo solamente está en la pendiente, no está en la, solamente está en el intercepto, no está en la pendiente. Por tanto, la pendiente no cambia. Tendríamos una paralela acá. Nada más.
Y luego nos dice cuando el precio del bien Y disminuye. Voy a borrar esta línea verde. Cuando el precio de Y disminuye. El precio de Y está tanto en el intercepto como en la pendiente. Entonces disminuye acá, acá. Lo que va a pasar es primero que aumenta nuestro intercepto, por acá más o menos, y nuestra pendiente también se hace más empinada. Tendríamos algo así. La pendiente ha crecido y el intercepto también. Eso sería la parte B. En la parte C nos pide lo siguiente. Muestre qué sucede en cada caso. No, perdón. Escriba el problema de consumo de la familia e identifique las variables exógenas y endógenas. Entonces, el problema será el siguiente. Maximizamos la utilidad que depende de X y de Y. Sujeto a la restricción que teníamos acá, que es M más WP de X igual a X precio de X más Y precio de Y. Y nos pide que identifiquemos las variables exógenas y endógenas. Pongamos acá endógenas, acá exógenas. ¿Cuáles son las endógenas? Las que va a elegir nuestro consumidor, es decir, X y Y. Y las exógenas son, primero, M, es un ingreso autónomo. W, que es una dotación inicial que ya estaba dada. Y los precios de mercado a los cuales no puede afectar nuestro consumidor. En la parte D nos está pidiendo hallar las funciones de demanda ordinarias. Entonces resolvemos nuestro modelo. Planteamos el lagrangiano, sería el logaritmo natural de X, menos, perdón, más lambda M más W P de X menos X de X menos Y P Y. Nuestro consumidor decide sobre cuánto consumir de X, por tanto derivamos respecto a X. Entonces sería 1 entre X por Y más lambda P de X es igual a 0. Y luego nuestro consumidor decide cuánto de Y consumir. Sería el logaritmo natural de X menos lambda P de Y. Podemos tener una relación acá que sería Y entre X, logaritmo natural de X, es igual a precio de X entre precio de Y. Despejamos eso, tenemos Y es igual a X logaritmo natural de X por Px entre Py. Reemplazamos en nuestra función, en nuestra restricción, tendríamos que M más W Px menos X Px es igual a todo esto, X logaritmo natural de X por Px entre Py por Py. Se van estos, tenemos M más P de X W menos X menos X logaritmo natural de X por Px.
¿Qué más podemos hacer ahí? Mm, Pasamos esto acá. Mm, A ver, despejamos esto. Ujú. No, se va a hacer muy difícil. Entonces, hagamos esto mejor. Hagamos una transformación monótona. Se va a hacer muy largo. Entonces, en lugar de eso, sabemos que si nosotros hacemos una transformación a esta utilidad, ¿qué pasa si yo defino una nueva utilidad que sea, por ejemplo, v, que sea igual a epsilon elevado a la utilidad de x? ¿Cuánto sería eso? ¿Cómo se despeja? Como sabemos que nuestra función de utilidad no es cardinal, si solo es ordinal, podemos hacer esa transformación tranquilamente. No hay, no tenemos eh, ningún problema. A veces es necesario aplicar esas transformaciones cuando las funciones son muy difíciles de estimar. Entonces, como vieron, cuando estaba haciendo hace un rato, teníamos que x dependía, x no se podía despejar por sí solo. A ver, chicos, esperen un momento. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Ellos tienen? Ella se puede. Doctor Rodríguez, no sé si entiende. Sí. Mm, No, 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 sí. Ya sé, ya. Ya, chicos, entonces esto se podría despejar eh, como x, x elevado a la y. Creo que esta función está mal planteada. Si hago esa transformación me va a salir muy difícil. Epsilon, a ver, espérenme chicos un momento. Voy a revisar si está bien planteado o no. Mm,
Ya le acabo de ver. Sí, ese está mal puesto. Lo copié mal eh, de mis apuntes. Ese sería X por epsilon elevado a la Y. Pero eso cambia todo. Entonces, la solución de ese caso sería lo siguiente. Como ya para no hacer de vuelta todo esto, ya sabemos que la condición va a ser utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y por la relación de precios. Entonces, saquen esto, yo lo voy a hacer en el solucionario más largo. Es similar a lo que habíamos visto en los modelos anteriores. Como es similar y como se nos acaba el tiempo, lo que más me interesa es la última pregunta, que es el modelo de oferta de trabajo. Entonces, si nos alcanza el tiempo, regresamos al otro, pero por el momento quiero ver esto. Entonces, oferta de trabajo. No se olviden que en el ejercicio anterior estoy cambiando la función. Lo copia mal al PDF de la PD. Ya, entonces tenemos en la PD5 lo siguiente. Nos dice, considera que un hogar tiene una preferencia dada por la siguiente función de utilidad. La utilidad depende de R, que es las horas de ocio. R es ocio. Y de consumo de bienes. Tiene la forma R a la alfa y C a la beta. La restricción presupuestaria es la siguiente. Como ya habíamos dicho, la restricción presupuestaria tiene que igualar todos los gastos de los ingresos, ¿no? Entonces, gastos igual a ingresos. En ese caso, los gastos de nuestro consumidor va a ser todo lo que gasta en los bienes de consumo. El ocio no tiene un precio, pero vamos a ver luego que tiene un costo de oportunidad. Entonces, el gasto sería el precio de los bienes de consumo por los bienes de consumo, y los ingresos sería el salario de nuestro trabajador por todas las horas trabajadas, más un M, y ese M, C es consumo, R es socio, M es un ingreso exógeno, o autónomo. Entonces puede ser, como ya dije, transferencias del Estado, pagos por dividendos, lo que sea. Y además hay una restricción de tiempo. Entonces, L es ahorita horas trabajadas. La restricción de tiempo nos dice que las horas trabajadas más el tiempo de ocio es igual al tiempo total que tiene la familia. Ese tiempo total, si por ejemplo estaríamos hablando de los días, sería, por ejemplo, ¿cuántas horas tiene el día? 24 horas, pero estamos hablando de que el ser humano no puede estar 24 horas despierto, sino solamente 16, o quizás menos, depende de cada uno. Las 16 horas tienen que ser repartidas entre horas de ocio y horas de trabajo. Entonces, ese T no lo definimos, es cualquier T, depende de cada persona. Ya, entonces nos dice en la parte A,
encuentra las funciones de demanda de consumo, demanda de ocio y la oferta de trabajo. Pues para eso lo que tenemos que hacer es plantear nuestro problema de maximización. Planteamos nuestro problema de maximización, que sería maximizar esta expresión sujeto a esta restricción. Sin embargo, hay una dificultad. Acá arriba tenemos R y C como los bienes como las cosas que quiere acceder nuestro consumidor, pero la restricción solamente tenemos a C, no tenemos a R. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vamos a transformar nuestra restricción presupuestaria a una nueva restricción. Esa restricción nos va a decir lo siguiente. Agarramos el PC, lo igualamos a W y vamos a agarrar ese L y utilizar el L que estaba acá. Ese L es igual a T menos R más M. Agarramos eso, tendríamos lo siguiente, menos WR más M. Si despejamos, tendríamos esto, PC más WR igual a WT más... ¿Qué nos dice esta nueva expresión? Nos dice, esto es lo que gasta nuestro consumidor en el bien de consumo. Esto es el costo de oportunidad del ocio, es decir, cada hora que nuestro consumidor está en ocio, está dejando de ganar el salario. Entonces, por eso se multiplica el salario por las horas de ocio. Eso lo que está dejando de ganar podría ser un ingreso, y por eso lo estamos poniendo en la parte, pero en la parte de gasto, porque o sea, si yo quisiera comprar ocio, tendría que como eh, acceder o considerar mi costo de oportunidad. Al otro lado del signo van a estar los ingresos. En los ingresos va a estar el ingreso laboral si yo trabajaría todo el tiempo, o sea, mi salario por todo el tiempo. Y luego mi ingreso monetario. Entonces, con eso se transforma nuestra maximización, nuestro problema, a esto. Sujeto a. Y yo ahora sí tengo en la función objetivo R y C y en mi restricción R y C. Entonces, ahora sí puedo maximizar como normalmente hago. Entonces, planteamos nuestro lagrangiano. Sería acá. Maximizamos eso y me va a salir lo siguiente. Beta entre alfa y sale exactamente lo que habíamos, que era la utilidad marginal. En este caso, la utilidad marginal entre la utilidad marginal. ¿Se acuerdan que esto era esto lo que utilizamos antes? Es lo mismo, solamente que ahora la relación de precios es el precio de consumo, que es P, y el precio del salario, que es W. Entonces, con esta relación podemos reemplazarla en nuestra restricción, que era esta.
Nos tendríamos lo siguiente. Tendríamos PC más alfa CP entre beta igual WT más M. Despejando eso me va a salir que C es igual a beta entre beta más alfa por WT más M entre P. Esta expresión, que solamente está en función de los precios, de los parámetros y del ingreso, ya sería mi demanda por consumo. Si quiero hallar mi demanda por ocio, simplemente lo que haría sería buscar mi R, que sería P por C entre W por alfa entre beta. Entonces reemplazo ahí mi C, sería R es igual a P entre W alfa entre beta por beta entre beta más alfa. Puedo simplificar P, P, beta, beta. Ya tengo mi consumo, mi demanda de consumo. Ahora tengo que despejar esto. Aunque R es igual a alfa entre alfa más beta por WT más M entre W. Esa sería mi demanda por ocio. Y ahora solamente me falta mi oferta por trabajo. Pero sé que tengo esta ecuación donde puedo tener mis horas de trabajo, que sería T menos R. Y R ya lo tengo, entonces simplemente reemplazo. L es igual a T menos alfa, alfa, beta, T menos M entre W. Entonces, esto sería mi oferta de trabajo. Ahí pueden quizás factorizar el T, ya pueden acomodarlo ustedes. Luego me piden el P5 si el ocio es un bien normal o es un bien inferior. Entonces, ¿dónde está el ocio? El ocio es esta expresión. Entonces hay que ver cómo cambia el ocio si cambia nuestro ingreso, ¿no? Entonces derivemos respecto al ingreso. Derivada de R, que es el ocio, respecto al ingreso. Entonces tendríamos alfa, alfa más beta por 1 entre W. Eso es mayor a 0. Por eso tendríamos que nuestro bien ocio es normal. Y luego nos piden la C, cuál es la función de salario de reserva. Entonces, en sus diapositivas, si recuerdan, dice por ahí que el salario de reserva es aquel salario que asegura que la oferta de trabajo sea positiva. Entonces, agarremos nuestra oferta de trabajo, que es esta. Esta oferta de trabajo tiene que ser positiva.
Entonces, esto tiene que ser mayor a 0. Entonces, el mínimo salario para llegar al mínimo salario que necesita esta familia para ofrecer trabajo, se tiene que cumplir la igualdad. Entonces tendríamos podemos despejar esto. Tendríamos esto. Vamos a hacer esto. Tendríamos acá, este es el signo más. Este es el signo más, este es más, este es más, este es más. Y así quedaría. Entonces, esta sería nuestra función de salario de reserva. Nos dice que el salario de reserva depende directamente del ingreso. Es decir, si nuestro consumidor tiene un ingreso exógeno grande, no está dispuesto a trabajar por salarios pequeños. Y también depende indirectamente, inversamente. Entonces, ese sería todo para, para hoy. Como cambié la función del ejercicio, del penúltimo ejercicio,
Le voy a volver a subir la P, cambiando esa función. Allá. El último. Nuestra función de salario de reserva es igual a esa expresión. Nos dice que depende directamente del ingreso. ¿Por qué? Si el consumidor tiene muchos ingresos exógenos, por ejemplo, recibe dividendos, dividendos de una empresa que es dueña, no va a estar dispuesto a aceptar salarios bajos, sino va a querer salarios altos, porque supuestamente su tiempo costaría más porque tiene ingresos adicionales. Pero depende inversamente, el salario de reserva depende inversamente del tiempo que tiene. Entonces piensen que, por ejemplo, si una persona tiene un montón de tiempo disponible, como tiene un montón de tiempo para ofrecer y está desempleado, va, va a aceptar salarios pequeños. Es decir, piensen como si las horas de trabajo fueran un bien. Si hay ese bien en cantidades que sobran, la puedo vender a precios bajos. Entonces, como le está sobrando tiempo, la puedo vender a un salario bajo, por tanto el salario de reserva es bajo. O sea, lo único que quedaría pendiente sería el ejercicio penúltimo, que como cambié la función, la voy a volver a subir y subo el solucionario. Pero igual no creo que tengan problemas al entender ese ejercicio porque es básicamente igual que lo anterior, solamente que ahora estamos metiendo un par de variables más. Eso sería todo por hoy, chicos. ¿Tienen preguntas? Estoy en el correo. Eh, Emilio me dice, el modelo compra-venta, cuando cambias la función a una X elevado a la Y, sí, cambia para todo. Ujú. Sí cambia para, bueno, no, la parte A y la parte B queda intacta. Solamente va a afectar a la parte C y a la parte D. Pero la A y la B sigue siendo la misma. Ya chicos, si tienen dudas, me escriben. Eh, Saben que tengo asesorías los lunes y jueves de 1 a 6, así que me escriben y vemos a qué hora dentro de ese intervalo de tiempo podemos juntarnos por Zoom o por otro medio. Así que chicos, cuídense, nos vemos.